Bueno, pues vamos a continuar después de la comida. Espero que os haya dado tiempo a todos a comer, más o menos bien. Y vamos a ver ahora un poco el Real Decreto 1071-2007 por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España. No os asustéis porque no vamos a contar el decreto, ¿vale? El decreto lo tenéis ahí en documentación, que lo podéis consultar. Lo que voy a hacer es daros unas pequeñas pinceladas para que sepáis lo que es el geoide, lo que es el elipsoide, lo que es un datum, un sistema de referencia, y ya después simplemente, vamos, si queréis de leer un poco por encima el Real Decreto, pero vamos, es muy sencillito. Entonces, bueno, primero empezamos hablando de la forma de la Tierra. Como todos sabemos que la Tierra no es totalmente esférica, sino que va a estar achatada por los polos. ¿Qué sucede? Que entonces a la hora de trabajar con ella tendremos que intentar buscar un modelo que se aproxime lo mejor posible a la forma que tiene nuestra Tierra. Además de estar achatada por los polos, también tiene altibajos debido a los accidentes geográficos. Entonces, en función del trabajo que vayamos a realizar, buscaremos un modelo u otro para poder ajustar nuestros datos y poderlos representar mejor los modelos que queremos representar. Entonces, nos vamos a basar en dos conceptos, el geoide y el elipsoide. El geoide significa literalmente la forma de la Tierra y es un modelo físico. Se define como el campo gravitatorio, la superficie equipotencial del campo gravitatorio coincidente de forma aproximada con el nivel medio de los océanos. ¿Qué quiere decir? Que esto se mide de forma física, ¿vale? Sería un modelo físico que si queremos trabajar con él para realizar cálculos geodésicos va a ser muy complicado tratarlo como una forma matemática. ¿Qué sucede? Que entonces encontramos otro nuevo modelo que sería el elipsoide, que este sí ya es una figura matemática, ¿vale? Este ya va a ser mucho más sencillo a la hora de realizar cálculos matemáticos, cálculos geográficos, va a ser mucho más sencillo poder trabajar con él. Los parámetros que lo definen pues serían el semieje mayor, el semieje menor, aplanamiento, excentricidad y segunda excentricidad. ¿Qué sucede? Que en función de la zona que queramos representar vamos a tener elipsoides a nivel global o elipsoides a nivel local. Entonces ahora nos viene también el dato. Espérate, lo del elipsoide, bueno, ahora cuento el elipsoide local y el elipsoide global, lo cuento más adelante. Entonces también tenemos el concepto de datum. El datum se refiere a un punto fundamental, un punto que elegimos en el terreno en el que la normal al geoide va a coincidir con la normal al elipsoide. Es decir, es un punto sobre el que realizamos medidas de muchísima precisión, normalmente medidas astronómicas, y entonces le damos unas coordenadas muy exactas y a partir de ahí ya referenciaríamos el resto de nuestra cartografía o el resto de nuestro sistema de referencia. Entonces, ahora nos aparece la palabra de sistema de referencia. Sistema de referencia va a ser un conjunto de parámetros cuyos valores, una vez definidos en el espacio, nos van a permitir la referenciación precisa de localizaciones. Es decir, por lo que hemos visto entonces, un sistema de referencia va a estar formado por un elipsoide, que en principio, en función del sistema de referencia que estemos hablando, utilizaremos un elipsoide local o un elipsoide global. Dentro de los elipsoides locales también hay muchos, dentro de los elipsoides globales también hay muchos, y un datum. Es decir, un sistema de referencia va a estar formado por el elipsoide y por el datum. Siempre vamos a necesitar esos dos valores para poder englobar nuestro sistema de referencia. Y aquí tened cuidado porque al sistema de referencia también se le denomina datum geodésico. Si aparece datum una sola, suele ser el punto fundamental sobre el que se han realizado las mediciones, y si aparece datum geodésico, pueden estaros hablando del sistema de referencia. Bien. Y aquí ya estaría. Y entonces ahora, importante, sistema de referencia de 50, que se solucionará a todos. Es el sistema que ha estado funcionando en España desde 1970 hasta 2007. Era el reglamentariamente oficial para toda la cartografía oficial que se realizaba sobre el territorio nacional. ¿Qué sucede? Que a partir del año 2007, cuando se saca el nuevo decreto, que es el Real Decreto este del 2007, decimos, si estamos unificando todo en Europa, hemos adaptado que todos tengamos la misma moneda, hemos adaptado que todos tengamos las mismas normativas, pues vamos a adaptar también que todos utilicemos un sistema de referencia común para que podamos tener una cartografía continua. ¿Qué sucedía hasta ahora? Que en España sí utilizábamos el sistema de referencia ED50, pero si por ejemplo nos íbamos a Portugal, en Portugal utilizaban un sistema de referencia totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros queríamos hacer algún proyecto transfronterizo, queríamos juntar información de ambos países, teníamos que empezar ya con transformaciones y teníamos que intentar convertir uno a otro o teníamos que intentar llegar a algún modelo estándar, ¿vale?
Entonces, para eso lo que se pretende es un sistema de referencia común para toda Europa, que sería el ETRS 89. El sistema de referencia ED50, su principal característica es que utiliza un elipsoide local. ¿Qué quiere decir? Que no está centrado en el centro de la Tierra. O sea, va a ser un elipsoide que se ajusta muy bien a una zona de la Tierra, a unas dimensiones, pero no va a estar centrado a la superficie global. Es la principal diferencia que tiene el sistema de referencia ED50 con el sistema de referencia ETRS 89. Eso simplemente para que lo tengáis como dato curioso que os pueda sonar. Lo que tenéis que saber, que siempre que os hablen del sistema de referencia ED50, el datum o punto fundamental que vamos a utilizar va a ser el datum de Potsdam, que está situado en la torre de Helmer en Alemania, y el elipsoide internacional de Hayford, que viene definido por su semieje mayor y semieje menor. Y después, bueno, las coordenadas que van a ser positivas en latitud al norte desde el Ecuador y la longitud al este del meridiano de Greenwich positivas y negativas al sur y al oeste. Vale, las cotas están referidas al nivel medio del mar y ya está. Este sería el sistema de referencia ED50. Y este ya sería el que os he adelantado, el sistema de referencia ETRS 89. Como os he dicho, en el Real Decreto del 2007 se regula la adopción de un sistema geodésico global que vaya a ser común para toda Europa. ¿Qué sucede? Que va a existir un periodo de transición para pasar del sistema de referencia ED50 al sistema de referencia ETRS 89. Hasta ahora toda la cartografía que tenemos a nivel nacional desde 1970 se ha realizado en el sistema de referencia ED50. Entonces cambiar drásticamente sería muy complicado. Se ha dejado un periodo hasta el 2015 para que todos los organismos que generen cartografía la puedan seguir realizando en ED50. Lo que pasa es que la van a tener que referenciar a ETRS 89. ¿Vale? Es decir, ya cualquier persona que vaya a realizar cartografía, si quiere la puede hacer en ETRS 89 o si quiere la puede hacer en ED50, pero haciendo una referencia, la equivalencia que va a tener esa cartografía con ETRS 89. Y a partir del año 2015 va a ser obligatorio en toda España que toda la cartografía se genere en este sistema de referencia. Bien. Aquí comentar también que el elipsoide que utiliza el ETRS 89 es prácticamente equiparable al elipsoide que utiliza el sistema de referencia WGS 84, que ese me imagino que será también el que os sonará mucho, que es el que se suele utilizar para los sistemas de posicionamiento global. Entonces prácticamente podríamos decir que son prácticamente muy similares. Va a haber errores mínimos, pero eso, para no sé que sea para obras de precisión, a nosotros en principio para el tipo de cartografía que estamos utilizando a nivel de biodiversidad, planta y temas de medio ambiente no tendríamos problema. ¿Perdona? ¿Por debajo del metro es un mínimo de diferencia? Sí, estamos hablando de milímetros. ¿De milímetros? Sí, estamos hablando de muy poca diferencia. El sistema de referencia ETRS 89 utiliza el elipsoide GRS 89 y el sistema de referencia WGS 84 utiliza el elipsoide WGS 84, que tienen el semieje mayor es igual y el semieje menor varía unos milímetros, entonces hay muy poquita diferencia, varía solo un poquito la excentricidad. Entonces, normalmente casi todo el mundo utiliza indistintamente ETRS 89 y WGS 84, ¿vale? Son prácticamente equiparables. Entonces, esto también es muy importante. ¿Qué sucede? Que nosotros, o sea, siempre que tenemos un sistema de referencia, tenemos que poder tenerlo materializado en el terreno para que cuando nosotros vayamos a medir, digamos, bueno, yo estoy en este punto, quiero saber qué coordenadas son en las que estoy en el sistema de referencia ED50 o en el sistema de referencia ETRS 89. Hasta ahora, para el sistema de referencia ED50 teníamos los vértices geodésicos del Instituto Geográfico Nacional, ¿vale? Existe una serie de vértices geodésicos a lo largo de toda la península ibérica. Entonces estaban los de primer orden, segundo orden y tercer orden. Ahora esos vértices geodésicos han pasado a llamarse la red de orden inferior y todos esos vértices van a tener coordenadas en el sistema de referencia ED50. ¿Qué pasa? Que para poder materializar el nuevo sistema de referencia ETRS 89 tenemos que dar coordenadas a vértices en el terreno para podernos situar en ese sistema de referencia. Entonces, a algunos vértices de la red de orden inferior se le han dado coordenadas ETRS 89. Entonces, los vértices que tienen coordenadas ETRS 89 serían los vértices que forman la red regente, ¿vale? Son los vértices que se denominan regente. Espérate, vamos a pintar. ¿Tenemos para borrar? No. Que supuestamente
solamente aquí puedo pintar, pero prefiero... Con el lápiz del Yo mar. lo convencional. ¿Verdad? Mucha tecnología, pero yo me voy a lo clásico, que sé que no me lío. Gracias. Entre que tú no te atreves y que yo lo pienso romper, luego por el lápiz. Ay, os he borrado la contraseña, me parece, ¿no? Vale. Vale, la tenéis puesta ahí, ¿no? Vale. Entonces, bueno, vamos a ver. Tendríamos, por un lado, el sistema de referencia ED50. Este no pinta bien, vamos a coger otro, porque no me va a tocar el otro. Vale, el sistema de referencia ED50, que entonces hemos dicho que este está materializado por la red de orden inferior. ¿Vale? La principal característica de este sistema es que es un sistema de referencia local. ¿Vale? Está utilizando un elipsoide local. Después tenemos el sistema de referencia ETRS-89, ETRS-89, que va a estar materializado en el terreno mediante los vértices regentes, y su principal característica es que es un sistema de referencia global. Y después tendríamos el sistema de referencia WGS84, ¿vale? Que va a ser muy equiparable, va a ser muy parecido a ETRS-89, ¿vale? Descripción para los trabajos que vamos a realizar podrían ser prácticamente semejantes. Bien, entonces, ¿qué sucede con tanto sistema de referencia? Que cuando os den una información geográfica, ya sea un mapa, un ortofoto o cualquier nube de puntos, cualquier capa temática, lo primero que vais a tener que tener en cuenta es comprobar en qué sistema de referencia está. Por muy bien que hagáis vuestro trabajo, si utilizáis una capa en el sistema de referencia de 50 y otra en ETRS-89, no os va a casar nada. ¿Qué sucede? Que además de los sistemas de referencia, después tenemos los sistemas de proyección. Dentro de los sistemas de proyección, el que más se utiliza, el obligatorio para utilizar en España sería la proyección UTM. Y dentro de la proyección UTM vamos a tener diferentes usos. El uso 27 me parece que también nos engloba España, uso 28, 29, 30 y 31 creo que son. Vale. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cogemos un mapa topográfico y lo cogemos en ED50, uso 29, y cogemos otro mapa topográfico en ED50, uso 30, un mapa nos va a salir aquí y otro mapa se nos va a desplazar a lo mejor 500.000 metros. Entonces, si vamos a saber que aquí hay algún error grosero. O sea, en uso al principio no nos vamos a poder equivocar porque los datos no nos van a cuadrar ni de broma, van a estar cada uno en una punta. Entonces, siempre que veamos que tenemos muchísimo desfase, puede ser porque estamos metiendo la pata en el uso, estemos utilizando diferentes usos, entonces tendremos que pasar de un uso a otro. ¿Qué sucede con esto? Con esto sí que hay que tener mucho cuidado, porque la diferencia entre utilizar el sistema de referencia de 50 y ETRS-89 puede ser una diferencia de 100-200 metros. Entonces, nuestra cartografía va a solaparse más o menos, entonces podemos considerar que está bien, pero realmente nos estamos equivocando, porque estamos desplazando todos los elementos de un mapa unos 100-200 metros, ¿vale? Entonces esto es muy importante que tengáis en cuenta los sistemas de referencia. Y aquí, como modo de resumen, el sistema de coordenadas de referencia, que esto viene mucho ahora en el tema de las infraestructuras de datos espaciales. Paloma también esta mañana os estaba hablando de los códigos EPSG, ¿vale? Que os decían que estaban numéricamente catalogados. En vez de hablar en las infraestructuras de datos espaciales, generalmente cuando cargamos una capa, abajo no nos pone ED50H30 o ETRS89H29, nos viene por una codificación. Entonces aquí os he hecho un pequeño esquema de los más habituales y que veáis que es súper sencillo. Simplemente tenéis que saber, vale, que un sistema de coordenadas de referencia va a estar formado por el sistema geodésico de referencia y la proyección cartográfica que utilicemos para su representación. Dentro del sistema geodésico de referencia hemos dicho que está ED50, ETRS89 y WGS84. Pues entonces nos tenemos que aprender que ED50 va a corresponder a 230, ETRS89 a 258 y WGS84 a 326. El RECCAN este de Canarias, aquí sería equivalente al 234.
Sí, equivale prácticamente al ITRS 89. Lo que pasa es que se denomina de otra manera. Pero son equivalentes, ¿no? Sí, son equivalentes, sí, son prácticamente equivalentes. Es más, segundo, muchísimas veces se suele utilizar, aunque Canarias tiene ITRS 89, pero en verdad en el Real Decreto viene que es la red canaria, porque se midió aparte, se hizo por un lado Península y Baleares y por otro lado se sacó la red CAM, pero vamos, que Sí, pero a la hora de equivale a lo mismo. A la hora de juntar datos podemos sí, a la hora de proyectar el 89 y ya está. sí. ¿Vale? Entonces, bien, tenéis que tener estos tres códigos, que serían para los tres sistemas geodésicos de referencia, y después la proyección cartográfica, cuando utilicemos UTM, se va a especificar el uso numéricamente después de la proyección. Es decir, si yo tengo un mapa en ETRS 89, uso 31, ¿qué tendría que decir? Pues que sería 258, 31. ¿Vale? Siempre que veamos 28, 29, 30, 31 al final del todo, va a ser entonces el uso en el que está representado, y los tres primeros números, el sistema geodésico de referencia. Si en vez de estar en coordenadas UTM, si está en coordenadas geográficas, que también suele aparecer mucho, longitud, latitud, ¿qué sucede? Que en vez de ponerle aquí el número de uso, pondríamos delante del sistema geodésico de referencia un número 4. ¿Vale? Entonces, algún ejemplo, pues por ejemplo, si nos aparece 230-30, ¿qué sería? Ay, bueno, ahora pongo algún otro número. 230-30 sería entonces 230, me está diciendo que es el sistema de referencia ED50, y 30, que equivale al uso 30. ¿Vale? Otro ejemplo, ETRS, coordenadas geográficas. Como me aparece un 4 primero de todo, ya sé que son coordenadas geográficas, y después 258, que equivale a ETRS 89. ¿Alguna duda sobre esto? Sí. Luego, hay veces que lleno campo con los satélites en UD264, haces la transformación para tenerlo proyectado, Sí. y te vienen 30 parámetros de transformación distintos. Sí. Que ahí también te vas tus 60, 70 metros a veces. Vale. Eso, porque los mapas muchas veces no vienen reflejado cuál es el tipo de parámetros de transformación que se han utilizado, solo los que son muy específicos aparecen, el resto no. Vale, te cuento. A ver, para transformar de un sistema de referencia a otro, en principio se puede hacer a rasgos generales, que sería, si puedes utilizar, creo que es a lo que te refieres, ¿no? Si utilizas 3 parámetros, 5 parámetros, 7 parámetros. Pero luego dentro de los 3 parámetros hay diferentes tipos de parámetros. Claro, eso va en función de la precisión, en función de la zona en la que tú estés. Son diferentes parámetros que se... O sea, aunque sea se local, calcula. luego está regionalizado y Claro, cada uno funciona mejor uno u otro. Claro, en función de la zona que estés. Entonces, para pasar de un sistema de referencia a otro, lo que ha hecho el IGN también es la rejilla, no me sé las siglas, NTV2 o alguna, NTV2, ¿no? O algo así parecido. Entonces es una rejilla que esa ya sí tiene parámetros de transformación, pero no 7 parámetros de rotación, traslación y cambio de escala, sino que ya te va dando puntos físicamente a lo largo de todo el nivel nacional, en el que entonces ya te hace la equivalencia entre ETRS 89 y ED50. O sea, tú cuando utilizas 7 parámetros, lo único que vas a hacer es hacer 3 rotaciones. Necesitarías 3 rotaciones, 3 traslaciones y un cambio de escala. Vale. Yo en principio la forma más genérica de cambiar de un sistema de referencia a otro, incluso muchos software, por ejemplo en ArcGIS te pone método de transformación y puedes utilizar 3 parámetros, 5 parámetros, 7 parámetros. Cuando tú utilizas 7 parámetros lo que estás haciendo es darle una conversión de 3 rotaciones, 3 traslaciones y un cambio de escala. Ya con eso entonces tendrías transformado un sistema de referencia a otro sistema de referencia. ¿Qué sucede? Que si utilizas la malla del IGN estarías ajustando ya en función de un grid. Tú ya tendrías diferentes puntos, que en todos estos puntos tú tienes la equivalencia entre ED50 y ETRS 89. Entonces, si quieres cambiar realmente, si quieres con mucha más precisión cambiar de sistema de referencia, lo mejor sería utilizarlo de la malla del Instituto Geográfico Nacional. Pero
Vale, pero estamos hablando de precisiones ya muy exactas. Ahora, España ya se ha definido una función de transformación que se van a comprar un GIS que le des al proyectar y ya está, ¿no? Perdona, ¿cómo? La función de transformación, Sí. y si la tienen programada para meterla en un GIS. La malla esta, sí, tú, Entonces claro, tú usas esa función de transformación. claro, tú y puedes aseguras usar, que claro, España cambio está. de transformar de un sistema de referencia a otro. Método de transformación, rejilla del IGN. Tú le das y en vez de utilizar 7 parámetros, tú utilizas la Entonces rejilla, sirvería pero es para una toda cosa. Claro. la península, digamos. Sí. Venga, ¿alguna duda más? ¿Más preguntas del sistema de referencia? ¿Vamos? Oye, una cosa, es que a mí me han venido hace poco 2 capas de Sí. cursos de suelo transformadas con una diferencia casi de 200 metros, aunque están las dos en el mismo sistema. Eso viene por este problema de... Por lógica va a ser que una la tengas en un sistema de referencia y la No, otra una no. estaban ya las dos, tenían una de DD50 y otra estaba tomada por un TRS 89. Sí. La DD50 la habían transformado ya, no la transformado nosotros. Pero aún así no casaba absolutamente nada, que han hecho las dos para atrás y ya no las han... Es que a lo mejor, claro, es que a lo Había mejor... algo que no entendí lo que podía llegar a pasar, porque la diferencia era sustancial, o sea, no eran 10 metros. Es que entonces probablemente la transformación no la hayan hecho de forma correcta. Si tú realizas la transformación convencional que te viene con 7 parámetros, no te tienen que dar esas diferencias. No No, te da diferencia de centímetros como mucho. Y a veces lo que pasa es que la gente define la proyección, pero no la proyecta. Pensando que es la otra. Exactamente, Claro. exactamente. Pero no está proyectada, realmente es algo... A mí venía Es que puede el ser. Observatorio de Sostenibilidad y del IGN, o sea, venían de sitios como muy oficiales de información. Sí, pero... Y venía, y luego cuando me llegó para trabajar y no, vamos, había como demasiada diferencia para ser un parámetro. La serie Pero lo que programada. comenta él, claro, tú a lo mejor te dan una capa y te dicen está en Cada rata. 89 y no está definido, entonces tú al programa le asignas que eso es el 89, pero en verdad está en el 50, que yo creo que va a ser lo más probable. Siempre que sea una diferencia de 100 200 metros es que estáis en Es que tiene que ser el otro, no por ser Sí, eso. sí. Es que me lo explicaron Entonces, así y sí. no me cuadraba nada. Sí. Porque los 200, casi 250, de esas dos sí que Sí, me pasamos una vez. Sí. Pues entonces, Que luego la tiene gente que ser- te lo vuelves a transformar y te sale y te guardan. Sí, están como así. Díselo a Lose. Si no, no funcionaron. Vale, entonces, vale, de la parte de sistemas de referencia ahora tenéis que tener cuidado porque, hombre, a partir del 2015 ya todo se empezará a realizar en ETROS 89 y de aquí a 20 años pues ya del ED50 nos habremos prácticamente olvidado. Pero ahora va a haber una época de transición que sí que tenéis que tener mucho cuidado con la información que os proporcionen porque podéis tener problemas. Nosotros, por ejemplo, muchas veces nos piden cartografía, nos piden algo de ortofoto o algo y muchas veces nos llaman para decirnos que es que se la hemos enviado mal. Digo, ¿cómo que se lo hemos enviado mal? Y entonces ya al final llegamos a la conclusión, no mira, que es que está en otro uso, no mira, que es que está en otro sistema de referencia. Pero que esto sería lo básico, o sea, antes de empezar a trabajar con cualquier capa temática, con cualquier dato geográfico, lo básico que tendréis que tener en cuenta sería esto. Y ahora con el tema de los códigos, al principio parece muy lioso, pero después se simplifica mucho, porque después iremos viendo que en cualquier página IDO, o sea, tú siempre que invocas un servicio, siempre debajo, abajo del todo, en el lado derecho normalmente, te suele poner 230.29, pues entonces ya sabes que es de 50 uso 29. ¿Vale? Vale, pues vamos a pasar entonces a la siguiente.